Gracias, presidente. Señorías, reiterar el agradecimiento a la consejera y a su equipo por las explicaciones que ha dado a los distintos grupos parlamentarios. Parece obvio que, previo al análisis de lo expresado en esta comparecencia, ponga este grupo parlamentario y este portavoz de manifiesto la importancia que tiene para Asturias unos presupuestos. Unos presupuestos con más inversión, tanto productiva como social, porque para nosotros el hecho de que se destinen 92 millones de euros más que en el 2017 a gasto social es una inversión social, una inversión para dar respuesta a los que más lo necesitan, una inversión que prioriza no solo el mantenimiento de nuestro estado del bienestar, sino que apuesta por mejorarlo. Y, por supuesto, un presupuesto con más inversión productiva, porque el hecho de tener un 21% más que al anterior pone de manifiesto el gran esfuerzo que se hace en el mismo. Puedo parecer un vidente, pero seguro que algunos grupos, al valorar unas cuentas como estas, a la hora de tratar de ver o comparar los claroscuros de los mismos y desprestigiarlas, van a tener bastante complicado, porque dirán que son continuistas o de mantenimiento, y lo dirán sobre todo algunos grupos que apoyaron las anteriores, teniendo en cuenta que estas son mucho mejores. Y en esta ocasión, siendo mejores, cuanto menos puede llegar a causar perplejidad a quien nos escuche, a quien nos vean, por dar más prioridad a la oportunidad política que a la razón. Porque cuando deslizamos cuáles son los grandes problemas que tiene el mundo rural, como hemos podido analizar en esta comparecencia, casi siempre llegamos a una misma conclusión. Uno de los grandes problemas que tiene el mundo rural es el despoblamiento. Pero cuando se realiza un diagnóstico y se aportan medidas a adoptar, resulta que las mismas o son criticadas o se niega su existencia. Algunos deberían de haber escuchado las intervenciones de los presidentes de Asturias y de Galicia en los encuentros de Leo en el día de ayer. Seguramente podrían hacer una reflexión clara de cuáles son las consecuencias, cuál es la realidad de comunidades autónomas o incluso de muchas otras regiones europeas ante los riesgos de despoblamiento y por qué llegamos a esa situación. Y es que entre las medidas que favorecen la lucha contra el despoblamiento están precisamente las políticas desarrolladas en esta consejería, porque destinar un 12,61% más no me negarán que es positivo para luchar contra el despoblamiento, porque no me negarán también que es positivo el que se incremente un 23% más la inversión. Y ya ven, no les voy a llenar de datos mi intervención porque la intervención de la consejera ha sido muy clara, pero de una manera muy breve. Destinar 148 o más de 148 millones a generar riqueza y empleo como base de la sostenibilidad del medio rural que ayudan a frenar el declive demográfico, creo realmente que merece la pena valorarlo. De la misma manera que más de casi 23 millones de euros en inversiones reales, la mayoría para gestionar los montes, o los casi 28 millones para promover la progresiva adaptación de sectores productivos a la evolución de mercados y a la demanda de los consumidores, contribuyendo a reforzar la competitividad de los sectores productor y transformador. Ya ven que, objetivamente, las cuentas presentadas son mejores que las anteriores y algunos grupos vienen vinculando su respaldo a las mismas a cómo se gestionan, cómo se gestionaron o cómo se gestionarán las mismas. Y entenderán que en este asunto va a existir mucha arbitrariedad a la hora de llegar a dar la opinión. Las cuentas son las que son, las que se presentan, y son datos numéricos. Ustedes reflexionen si realmente son mejores o no que las anteriores. Y ya puestos a ver qué medidas pueden favorecer la fijación de población, que es uno de los
motivos por los que son importantes unos presupuestos, creo que merece la pena que se valoren otra serie de medidas que es verdad que exceden nuestras competencias y que los otros gobiernos centrales, sobre todo europeos, muchas veces evitan tomar y que pueden favorecer el que se mejore la situación en el medio rural. Miren, mientras se sigan destinando ayudas basadas en derechos históricos destinados a personas que han dejado la actividad, mal vamos. Mientras se siga en políticas de renacionalización, dejando a los Estados la decisión arbitraria de decidir sobre las ayudas europeas, mal vamos. Y el concepto de sostenibilidad, tanto en agricultura, pesca como en ganadería, trae efectos positivos, pero eso tiene un coste y la sociedad europea y sus gobiernos tienen que estar dispuestos a asumirlos. Ya ven que todos podemos valorar qué se puede hacer para favorecer el medio rural, pero sin duda, con unos presupuestos como los que aquí se presentan durante estos días, pueden contribuir a mejorarlo. Piénsenselo.